hubiese entendido. Mire, yo decía ayer, porque no tenía la información, claro, y no la podía tener, que el hecho de que el ministro de Energía y Minas anunciara o propusiera la revisión del pacto eléctrico era una señal para mí de que el gobierno iba a plantear parar el aumento en la tarifa eléctrica, como en efecto ayer dijo el presidente. Quiero compartir brevemente unas imágenes, un corte que le mandé a Burgo, no sé si lo tiene listo, sobre lo que el presidente dijo con respecto al tema de la energía. Yo he estado advirtiendo que lo que está ocurriendo con la energía eléctrica pudiera prender las praderas aquí en República Dominicana, como ya está ocurriendo con Panamá. Vamos a ver lo que el presidente dijo. Ha determinado de detener próximas alzas en la tarifa eléctrica hasta que cambien las circunstancias económicas en la República Dominicana. Por lo tanto, vamos a ir, como nosotros sí actuamos y respetamos los acuerdos que hacemos, vamos a ir al Consejo Económico y Social para readaptar ese pacto con todos los sectores que lo firmaron, para ver ahora también si respetan lo que se firmó. Esa situación se ha agravado también con el aumento de los combustibles. Por ejemplo, el gas natural, que representa prácticamente la mitad del combustible que se utiliza para la generación de electricidad, se ha triplicado en el último año. Triplicado, Eso significa que nosotros ya estamos subsidiando el combustible con ya a la fecha 30.000 millones de pesos. Estamos subsidiando los fertilizantes. Estamos también haciendo lo mismo. Bueno, cierto, como dice el presidente de la República, ha aumentado el gas natural, ha aumentado el carbón, ha aumentado los combustibles fósiles. Bueno, todo eso es cierto. Es cierto que debimos haber reflejado lo que está ocurriendo en el mercado internacional en los precios de la energía. Es cierto que firmamos un pacto eléctrico con la representación de buena parte de todos los sectores en el país, porque en esta última versión hubo algunos sectores que no fueron a firmar, aunque sí firmaron los partidos políticos todos. El PRM no firmó en el 19 porque tenía una serie de observaciones al final y decidió no firmar. Ahora el PRM llamó y todos los partidos firmaron. Los partidos que tienen representación en el Congreso de la República, buena parte de la sociedad civil también, pero yo decía ayer que me parecía que ese llamado del vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Sedes, del administrador de EDESUR y de la máxima autoridad en la materia, que es el ministro de Energía y Minas, hablando de la modificación del pacto eléctrico, me daba la impresión de que el gobierno se estaba abocando a lo que final e inteligentemente se abocó ayer con el anuncio del presidente. Claro, y me simpatiza el enfoque del presidente, porque hay un pacto eléctrico. El presidente dice, nosotros no lo podemos violar disponiendo de manera unilateral, congelar la tarifa. Hay que congelarla mientras la situación del país sea la que es hoy día, pero se va a congelar mediante la convocatoria del CES, del Consejo Económico y Social, para, en atención a lo que está ocurriendo hoy, parar eso momentáneamente. Yo creo que a la gente no hay que explicarle que hay razones de sobra para que se revise la tarifa eléctrica. No creo que en la medida en que se ha hecho, porque yo insisto, y a la población hay que darle confianza frente a esto, yo insisto que eso ha estado mal manejado y que no se ha aumentado ni siquiera con el acumulativo lo que se ha dicho. Hay gente que pagaba 3.000 pesos que pagan 12. Yo conozco mucha gente y me han mandado los recibos también. Entonces yo creo que tiene mucho sentido lo que ha dispuesto el presidente, porque ¿de qué vale usted meter 35.000 millones de pesos en subsidio tratando de que las cosas se manejen de manera tranquila, de no generar una crisis social o una crisis política que puede darse? Usted hace ese esfuerzo, ese sacrificio para el gobierno dominicano, que bien pudiera invertirlo en obra de infraestructura o en mejorar servicios, y entonces usted hace ese esfuerzo, pero por otra parte hay un hueco generando inconformidad, generando situaciones. Yo decía aquí lo que pasó en Santiago la semana pasada. Comenzaron ya a levantarse en Santiago, a hacer manifestaciones, que ese puede o pudo haber sido el inicio de una confrontación social. Me luce que lo que ha dispuesto el presidente tiene mucho sentido y de nada valdría cualquier cosa que uno aspire a conseguir desde el punto de vista del progreso del sector
que maneja el negocio de la electricidad o de mejoría para el gobierno que deja de desangrarse aportando fondos, subsidios, de nada valdría que consigamos eso a costa de una dificultad social que uno no sabe de la dimensión que pudiera ser con la irritación que tiene la gente con el asunto de la energía eléctrica. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dispuso el presidente ayer. Yo lo decía ayer aquí cuando hablaba el tema de convocar al pacto eléctrico que había dicho el ministro de Energía y Minas. Yo decía, para detener el aumento no hay que convocar ningún pacto eléctrico. Administrativa. Una decisión administrativa, pero más resuelta. En efecto, sí se hizo. Y fue en una escalera. Sí, así se hizo ya, pero más resuelto. No se ha hecho. Bueno, pero se simplemente dispuso. Lo que el presidente, perdona, lo que la superintendencia lo pudo haber hecho. Es que la superintendencia Se de dispuso, electricidad actúa en consecuencia con decisiones de gobierno. Se dispuso. Ya la superintendencia dispuso un aumento para el trimestre julio-septiembre. Simplemente el trimestre octubre-diciembre no se va a disponer el aumento. Y ya. O sea, es eso, o sea. El detalle está en que el presidente ha tenido la delicadeza, y yo creo que tiene sentido desde el punto de vista de respetar el acuerdo, el pacto. Vamos a convocar al CES y vamos a plantear en el CES esto que yo estoy planteando como presidente de la República, preocupado por lo que ocurre. Ahí yo difiero. Porque, pero es lo que ha hecho él. Pues, está bien, pero ahí yo difiero de él. Porque él tampoco necesita convocar al pacto eléctrico para revisar el pacto o para detener las tarifas, el aumento de tarifas. Porque él no ha convocado el pacto cuando el gobierno no ha cumplido las otras partes. Porque yo te reitero, yo he estado de acuerdo con la implementación de un pacto eléctrico y con la transparentar las tarifas. Aquí hay un problema de las tarifas eléctricas desde su origen. Y tenemos 20 años con subsidios cruzados y con problemas que dificultan que la tarifa se aplique de forma justa. Y que esconde además unos subsidios generalizados que no van en beneficio de los sectores más vulnerables y que benefician también a la gente que más puede y más tiene. Entonces, yo estoy de acuerdo en principio con lo que se firmó en el pacto eléctrico. Y he estado de acuerdo con los aumentos, entendiendo y señalando que no son esos aumentos tan chiquitos, y aquí lo explicó muy bien Castellano cuando vino, es que es como el interés compuesto, que viene con el de atrás. Yo te meto el 10 este trimestre, porque ya te metí el 15 antes, entonces no es un 9, ya viene subiendo desde hace cuatro aumentos y ya se va acumulando aumentos que llegan casi hasta el 50% en algunos casos. Entonces, esa parte, el gobierno la ha cumplido a cabalidad. Yo lo que digo es, se han dado dos condiciones que hoy indican que esta decisión del gobierno es buena. Una, las condiciones mundiales y nacionales de la economía no eran las que se proyectaban en noviembre, cuando se llegó al acuerdo, o en octubre, cuando se llegó al acuerdo de comenzar a aumentar trimestralmente la tarifa eléctrica. La guerra en Ucrania, los precios de los combustibles a nivel global, de los propios commodities para generación como el gas natural, el carbón, han generado impactos importantes en la economía global y en la economía dominicana. Entonces, las cosas se revisan en la medida en que va evolucionando. Si las condiciones que teníamos cuando llegamos al acuerdo de aumentar cada 3 meses la tarifa eléctrica en esta proporción eran estas, y esto ha cambiado tan sustancialmente, porque no es un pequeño cambio, es un cambio sustancial, importante, en estos 9, 8 meses, bueno, vamos a parar esto y vamos a revisar. O sea que desde el punto de vista del macroeconómico, económico, está correctamente tomada la decisión. 1. Y 2, porque el gobierno no está cumpliendo su otra parte. La única parte del pacto eléctrico que está cumpliendo era de subir la tarifa. Entonces yo no estoy de acuerdo con el presidente en convocar al pacto, a revisar pacto. No revisen pacto, cúmplanlo. Cúmplanlo. Ya hay hubo un reajuste importante de tarifa. Déjenlo así. No lo echen para atrás, déjenlo así. Pero comiencen a cumplir ustedes el pacto eléctrico también, como autoridad. Comiencen a reducir las pérdidas, comiencen a reducir los costos operativos de las sedes, comiencen a mejorar la gerencia de las empresas del Estado, que no están en algunos casos bien manejadas. Señores, EDS es un desastre, al punto que el propio vicepresidente ejecutivo hubo que ponerlo, él mismo se puso ahí. Astacio, que yo no sé para cuánto va a dar, para cuánta cosa va a dar. Porque de es un empleo para 2 gente. Del desorden que hay ahí. Con pérdidas que se acumulan hasta un 50%. La inversión en las sedes se ha caído
va por el suelo. No están invirtiendo bien ni en cantidades. Hasta yo estuve aquí en estos días hablando de un proyecto por aquí, un plan piloto por allá, pero es que eso no es de 500 gente. Aquí hace rato que ha debido ser un programa importante de inversión pública en las sedes. Ah, que no hicieron antes. Está bien, no hicieron antes. Ustedes tienen 2 años ya, mis hijos. ¿Qué es lo que están haciendo? Ya. Pero son ustedes que tienen que comenzar a actuar. O sea, yo no digo, no revisen nada. Vamos a dejarnos de mareo. Cumplan el pacto. Digan, ok, esta parte, porque ¿quién se sacrifica? Es el gobierno cuando no aumenta la tarifa. Si se va a sacrificar, no tiene que hablar con más nadie para sacrificarse. No hay que hablar con más nadie para yo sacrificarme yo. Yo no tengo que hablar con nadie para hacer dieta. Yo voy a dejar de comer. Bueno, si voy a hacer la dieta en la casa entera, sí tengo que hablar con la familia, ¿verdad? Pero si soy yo, es un problema mío. Si usted que se va a poner a dieta, no tiene que hablar con nadie. Ahora, cumpla las otras partes, que sí se compromete usted y que está en el pacto. O sea, eso, así que yo lo veo. Yo estoy de acuerdo con lo que el presidente dijo ayer, no con la parte de convocar al pacto eléctrico para revisarlo, que no hay que revisar nada. No hay que revisarlo. Y eso de que no, que yo sí cumplo los acuerdos y voy a convocar para cumplir la parte que me sacrifico yo, soy bulto. Eso para tratar tal vez de evitar otras cosas que están ahí que comprometen también al gobierno, que son las que importan al final. Y son las que pueden producir un cambio importante en el sector eléctrico. Entonces, lo veo bien por un lado, pero por el otro espero que mejor, que en lugar de convocar al pacto a revisión, se decidan a cumplir las partes que les obligan a ellos a sacrificios. Mira, yo creo que, Geomar, la noticia es de una trascendencia tal que amerita estos comentarios como en la línea que llevamos y ver las aristas. Pero yo quiero poner sobre la mesa una nueva posición, en este caso al presidente Abinader, de reaccionar. Para mí atiemposamente, porque lo que se venía cocinando con relación a este tema de la energía, ayer lo comentamos aquí todos, es algo muy relacionado, como se llama, prender la pradera. Porque hay 3 o 4 elementos que hacen que el ciudadano reaccione porque ya estaba acostumbrado. El primero es el estómago, la comida, los precios. Aquí se pone un problema de arroz y de pollo y de eso, ya ustedes saben lo que ocurre. Puede decirse que se le ha buscado control. El segundo es el combustible y está el sacrificio. Pero ¿qué pasa? Miren, ese tema de la energía, no de repente, sino venía de manera sostenida, dándole a lo de abajo, a lo del medio y a lo de arriba. ¿Y cuáles son los de abajo? Esos colmados. Porque de repente... Cuando el señor del colmado le llega la tarifa más alta, ¿qué va a hacer él? Oh, pero ven acá, viejo. Metérselo a la gente que compra además, la libra de arroz, que la libra de sal. Pero también en el medio, o sea... Entonces comenzaron a aparecer esas ¿cómo se llama? Lo que llega, ese bill, ¿cómo se llama? La factura. La factura. En inglés se llama bill. How you call it? ¿Y él no domina lo que es la factura? Are you saying it in Spanish? I remember how you say it. Bill? Take care. El NIC. Take care, baby. Quiet, baby. Right. Se me olvidó que tú quieres que haga. Esto se fue yo. Entonces, cuando tiene esa factura... Fue un verano a Loren y no sabe cómo se dice factura en español. Cuando tiene esa factura, no es que eso tiene La factura. Es la factura, tiene otro nombre ahí. El NIC. El NIC. El NIC es un número de contrato. Cuando yo quería hablar de eso. Pero bien, lo que le quiero decir es lo siguiente. Mira, unos aumentos que no era el 9%, el porcentaje que se decía, porque eso venía acumulado. Al final, yo pienso que de manera, y hacerlo el propio presidente, sin tener que convocar a nadie, decir, esto se suspendió. Entonces, eso da una solución que conllevará algún sacrificio del gobierno, lo que tú quieras, pero esa tarifa no podía seguir como iba, de que chinga, así pedacito a pedacito, como cuchillito de palo. No, porque eso no está acorde con lo que ya tú tenías, y además con algo que he visto con mucha razón. Usted tiene que ponerse a nivel de las circunstancias, y el sacrificio que está haciendo el gobierno en otras áreas ameritaba hacerlo en esto. ¿Qué pasó ayer? Nada, que se detuvo. Ya luego que viene del Consejo ya de hecho la oposición reaccionó que para qué convocar al Consejo de la Económico-Social. Lo que pasa es que también esto tiene un efecto político muy grande,
desde el punto de vista de detener esa avalancha de reacciones con mucha lógica, porque era el bolsillo directo que le estaba dando ese aumento de la tarifa. Dicen que después del palo dado no hay quien lo quita. La gente que ha pagado 4 veces más lo que antes le llegaba, ya lo ha pagado. Y hay unas estadísticas de unos 10.000 reclamos en la Superintendencia de Electricidad en el Protecon. Lo destaca, lo trae, lo refiere el editorial de hoy del periódico Listín Diario, titulado Apaguemos la chispa. Con eso no se juega. Hay que tener cuidado porque recién una persona pensionada me decía, mira, Omar, de 4.000 la factura me está llegando 16.000. Tipo. Sí, llamó una persona a la Super 7 en la parte final del programa con la factura en mano. Ese caso no sé si es el mismo, pero llamó y dijo que su caso era ese. Le cuadruplicaron el precio. Y encima de eso... De un mes a 2 meses más. Ya tenía un precio que era 4 veces el que a mí me pagaba. ha subido cerca de un 30%. En mi casa. Encima el palo de los apagones, que molestan. ¿Verdad? Entonces, bueno, miren, antes de irnos a la pausa. No sabemos si los chicos tienen algo que decir allá, porque a veces como que nos olvidamos que Don Freddy siempre... Bueno, me tiene que vocear. Don Freddy siempre tiene algo que decir. Y yo gritan y se me aquí de una vez. Don Freddy siempre tiene cosas Freddy no habla aquí. Adelante, Don Freddy. A Freddy para que no le llegue el aumento. Freddy, estos muchachos no son fáciles, Freddy. Mire, bueno, Freddy no tiene nada que decir. Entonces, antes de irnos a la pausa decía, o quería decir,